cómo lo dices, a quién lo dices, por qué lo dices, cuándo lo dices y dónde lo dices influye en el recuerdo que dejas. Soy Mar Castro, de Lugo. Todas nuestras palabras generan consecuencias. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Qué presencia tenemos en la red? ¿Qué presencia dejas en la red? La inteligencia es la capacidad del pensamiento de conectar con el momento presente. La inteligencia es la capacidad del individuo de marcarse objetivos, de pensar racionalmente y de establecer una relación efectiva con el ambiente. Atendiendo a su origen etimológico, la inteligencia es la posibilidad de escoger, la realización de una elección. Según esto, inteligente es la persona que escoge la mejor opción entre todas las que tiene presentes. Hoy hablamos de inteligencias y hablamos de netiqueta. La netiqueta son los comportamientos recomendados en los entornos digitales, comportamientos propuestos y aprobados por los propios internautas, los usuarios de la red. ¿Dónde se aplica la netiqueta? En el email, en las redes sociales, en los blogs, en WhatsApp, en los foros y chats, en las bitácoras y en los juegos online. ¿Y en qué sectores de aplicación? ¿Por qué hablamos de universo netiqueta? Porque hablamos de netiqueta docente, netiqueta salud, netiqueta política, netiqueta institucional, netiqueta love. ¿Qué inteligencias están relacionadas con la netiqueta? ¿De qué inteligencias vamos a hablar hoy? De la inteligencia intrapersonal, de la inteligencia interpersonal, de la inteligencia lingüística y de la inteligencia emocional. Esas son las 4 inteligencias que están íntimamente relacionadas con la netiqueta. La identidad personal de cada persona se conforma, por un lado, con la huella digital, por otro lado, con la reputación digital y, por otro lado, con la visibilidad que nos dan los motores de búsqueda. ¿Qué es la huella digital? La huella digital es toda la información que hay disponible de una persona o de una marca en la red. La reputación digital, ¿cómo se forma? Con la percepción que terceras personas tienen de esa información disponible en la red. En base a esto, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de configurar el mapa dinámico de la identidad digital? Somos lo que compartimos. Todos nosotros, en nuestra presencia en la red, tenemos un nombre de perfil, escogemos una foto, una imagen que nos caracteriza, que nos venda bien, que atraiga. Establecemos, ponemos una biografía donde dice lo mejor de nosotros. Pero lo que más influye, aparte del nombre de perfil, de la imagen y de la biografía, lo que es muy determinante en la imagen que mostramos en la red realmente es el tipo de publicaciones que hacemos y el estilo que caracterizan a esas publicaciones. Somos lo que compartimos, somos las redes de las que formamos parte. ¿En qué vecindario de la red te mueves? ¿Qué tipo de relaciones mantienes en esos vecindarios? Porque estos vecindarios son muy importantes a la hora de generar esas percepciones que influyen directamente en la reputación digital. Somos lo que compartimos, somos lo que comunicamos, somos las redes de las que formamos parte, somos lo que los demás dicen de ti. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué es lo que dicen de nosotros? ¿Cómo conocemos esas valoraciones que el resto de los internautas nos dan? Pues a través de los comentarios, de publicaciones, cuando comparten nuestras publicaciones, de los me gustan, los queridos, famosos y ansiados me gustas. De esta manera podemos saber qué percepción tienen los demás de nosotros. Somos lo que comunicamos, somos lo que compartimos, somos las redes de las que formamos parte, somos lo que los demás dicen de nosotros, pero también somos lo que Google dice de nosotros. No solamente el resto de personas. Google en tiempo real rastrea todas tus publicaciones y además chequea también la percepción en la comunidad en la que te mueves. Cómo son aceptadas, qué éxito tienen, qué visibilidad. Estamos hechos de historia, indudablemente. Las redes sociales son espacios de conexión, de colaboración, de cooperación y de creación, en la que los seres humanos materializamos nuestros deseos de conectar y de compartir. Vivimos en una sociedad individualizada, una sociedad donde prima la velocidad, la visibilidad y la acumulación de contactos. Una sociedad en la que la única
constante, continua, es el cambio. Primamos la apariencia sobre la esencia, lo que mostramos sobre lo que somos. Ya no llega con ser, tenemos que parecer. En este momento, el poder no está en la propiedad. El poder está en el acceso a algo que queramos. Es importantísimo recuperar las conversaciones, tanto dentro como fuera. Estar conectados nos hace más dependientes. Esta dependencia hace que perdamos autocontrol. Y las conversaciones son importantísimas dentro y fuera de la red. Tenemos que mantener conversaciones dentro y fuera, conversaciones de calidad. ¿Cómo hacemos para conseguir estas conversaciones de calidad? Tenemos que controlar mucho las publicaciones que hacemos. La conexión nos conecta con los demás. La desconexión nos conecta con nosotros mismos, con nuestro espacio interior. Vamos a ser especialmente cuidadosos en nuestras publicaciones. Vamos a practicar la empatía, la asertividad. Vamos a huir de las provocaciones. Vamos a hacernos del hechizo que tenemos todos con las métricas de la vanidad. ¡Oh! ¿Cuántos me gusta habré conseguido? ¿Qué más da? Si es una fama efímera, es una felicidad aparente los me gusta. No es necesario. Lo importante es que tenemos delante de nosotros, gracias a una pantalla, gracias a un dispositivo tecnológico, a millones de personas con las que podemos dialogar aquí y ahora, de todos los temas que queramos. Internet es un escenario privilegiado, un espacio virtual, sin lugares, sin distancias y sin demoras, donde cada uno de nosotros podemos mostrar nuestra mejor imagen, podemos mostrar nuestro lado más humano y potenciar esta generosidad y transparencia que debe de caracterizar a nuestra presencia en la red. Corremos un peligro con la sobreexposición y con la creencia popular de que estar conectados en la red nos hace parecer más inteligentes. ¿Cuál es ese peligro? La extimidad. La exposición de la intimidad. Podemos llegar a protagonizar el show del yo en una sociedad del espectáculo anunciada hace medio siglo en la que las personas nos presentamos como imágenes. Vamos a cuidar nuestras relaciones con los demás, vamos a hacerlas productivas y vamos a hacerlas efectivas. La inteligencia lingüística te permite poner marcos a las situaciones a través de las palabras. Las palabras nos acompañan no solamente en todos los momentos del día, sino en todos los momentos de nuestra vida. Siempre están presentes. Gracias a las palabras, nosotros nos comportamos de una manera. Gracias al lenguaje que empleamos, las personas se comportan de una manera con nosotros. Las palabras también determinan las relaciones que establecemos con los demás. Y además influyen mucho en las decisiones que tomamos. Habitar las palabras es estar detrás de las palabras que pronunciamos. Habitar las palabras significa que yo realmente de corazón lo que deseo, tanto para mí como para los demás, es lo que realmente digo. Te estoy transmitiendo mi sentir, mi yo más profundo y más sincero. Las palabras habitadas dejan legado, son sinceras, crean vínculos, ofrecen seguridad y facilitan las relaciones largas y estables. La magia del lenguaje expresado, que es el que nosotros ponemos en práctica en la red, es una magia que nos permite valorar y analizar todas nuestras palabras. Nos permite ser conscientes de lo que estamos diciendo, ser conscientes del mensaje que estamos transmitiendo. Y además, esta magia incluye un espacio mental necesario para transformar pensamientos, sensaciones y emociones en palabras. Ese espacio mental se conoce como el silencio de la escritura. Las palabras positivas generan emociones físicas, generan efectos físicos, cognitivos y emocionales. Estamos hablando de inteligencias, ¿no? Vamos a poner inteligencia en nuestras palabras, vamos a poner inteligencia en nuestro lenguaje, vamos a entender, aprender, aceptar las palabras que utilizamos, las que son útiles y beneficiosas para todas las personas y que además son palabras que van a facilitar la comunicación, la relación con uno mismo, la relación con los demás, la toma de decisiones y la calidad de las estrategias vitales. Por tanto, sabéis que el lenguaje es el instrumento de la inteligencia, ¿no? Pues empeñémonos en afinarlo. Hay que afinar ese lenguaje. Inteligencia emocional. Antes lo comentaba, estamos hechos de historias, somos historias.
nos centramos en historias, vivimos a base de experiencias. La renovación del manifiesto, la actualización, mejor dicho, del manifiesto Cloetrain, que tuvo lugar hace 3 años, reconoció que una conversación, para que pueda producirse, tiene que tener un terreno común. Este terreno común era un lenguaje compartido, unos intereses, unas normas y unos entendimientos. Y para que las conversaciones se puedan producir, tiene que darse esas condiciones del terreno común. La conversación es la máxima expresión de la palabra como forma de caminar junto al otro. A raíz del manifiesto de comunicación digital no hostil, he elaborado un manifiesto de comunicación pacífica Made in Lugo. Y el manifiesto de comunicación pacífica que dice: el mundo real es el mundo físico y el mundo digital, el mundo online y el mundo online y el mundo físico, el mundo virtual. La gente habla, no, es que en el mundo real es todo, el mundo real es esto y el mundo real es lo que vemos y lo que hacemos a través de la red. Hay que elaborar el mensaje. Este mensaje tenemos que caracterizarlo con nuestro tono y con nuestra voz personal. Somos lo que comunicamos y también somos lo que no comunicamos. Cuando no comunicamos, estamos comunicando. Habla menos de lo que escuchas o escucha el doble de lo que hablas, que es una recomendación que nos dejaron ya los griegos, los clásicos, hace muchísimos años. A todas las personas con las que os relacionéis, demostradle, te veo, te escucho, me importas. Piensa antes de hablar. Piensa antes de escribir y piensa antes de publicar. Responsabilízate de tus palabras. Argumenta tus tesis. De esta manera lograrás que se respeten. Y comunica con tus palabras y con tus silencios. Todos los días, todos, tenemos la oportunidad de mejorar el mundo. Tenemos la oportunidad de aportar conocimiento y además tenemos la oportunidad de enriquecernos con la inteligencia que todos los demás ponen generosamente a nuestra disposición. Por tanto, ofrezcamos una presencia memorable en la red, una presencia digna de recuerdo. Ofrezcamos una presencia inolvidable. Las palabras son el camino. Muchísimas gracias.